Hola y bienvenidos al curso de Cosmic, una introducción a medición del software con Cosmic. En esta ocasión revisaremos el subtema 5, Principios fundamentales de Cosmic. El método Cosmic se basa en principios, no en reglas, una unidad de medida claramente definida. No se deriva del esfuerzo ni de una arquitectura específica, y está diseñado a partir del ISO 14143. El método se conforma de 3 fases y 4 principios. La funcionalidad del software se conforma de procesos funcionales, y los procesos funcionales consisten en subprocesos que mueven o manipulan datos. Cada movimiento de datos mueve un grupo de datos que describe una cosa, y la manipulación de datos se incluyen para cada movimiento de datos. El método Cosmic se basa en sólidos principios de ingeniería de software. Estos principios se resumen en 2 modelos. El modelo contextual de software permite a un medidor definir el software a ser medido y el tamaño de la medición. Con ello se garantiza que los resultados pueden ser entendidos e interpretados consistentemente por los futuros usuarios. El modelo genérico de software define cómo los FUR del software que se va a medir se modelan para que puedan ser medidos. Para aplicar los modelos a una situación particular de medición, el medidor tendrá definiciones de los diversos conceptos y los principios adicionales, reglas, explicaciones y los ejemplos que se dan en este curso. Veamos el modelo de contexto de medición a detalle. En el diseño del modelo de medición, se definen los objetivos, de los cuales se deriva la caracterización de los conceptos a medir y el diseño o selección del metamodelo, para así poder definir las asignaciones de reglas numéricas. Luego sigue la aplicación del modelo, que a partir de una recolección de documentos del software, se procede con la construcción del modelo. Esto con ayuda del diseño del metamodelo ya creado. Luego sigue la aplicación de asignación de reglas numéricas, para así poder obtener el resultado, el cual será utilizado dependiendo de los objetivos, como por ejemplo obtener un modelo de calidad, presupuesto, productividad, estimación, etc. Los principios del modelo contextual son los siguientes. El software está limitado por el hardware. El software está típicamente estructurado en capas. Una capa puede contener una o más aplicaciones de software semejante. Cualquier aplicación de software que deba medirse se define por su alcance de medición, que se limitará en su totalidad dentro de una sola capa. El alcance de la aplicación del software debe medirse en función del propósito de la medición. Los usuarios funcionales de una aplicación del software se identificarán a partir de los FUR del software que se medirá, como los emisores y o destinatarios de los datos, al o desde el software respectivamente. Los FURs del software pueden expresarse en distintos niveles de granularidad. Una medición precisa en Cosmic del tamaño de una pieza de software requiere que sus FUR sean conocidos en un nivel de granularidad en el que se puedan identificar sus procesos funcionales y subprocesos. Una medición aproximada en Cosmic de una pieza de software es posible si sus FURs se miden a un alto nivel de granularidad, por un enfoque de aproximación, y es escalado a un nivel de granularidad de procesos funcionales y subprocesos. Después de haber identificado y definido los FUR del software a ser medido en términos del modelo contextual, debemos ahora aplicar el modelo genérico a los FUR para identificar los componentes de la funcionalidad que se medirán. Una pieza de software interactúa con sus usuarios funcionales a través de una frontera, y con un almacenamiento persistente que existe dentro de esa frontera. Los requisitos funcionales de usuario de una aplicación de software a medir pueden representarse como procesos funcionales únicos. Cada proceso funcional se conforma por subprocesos. Un subproceso puede ser un movimiento de datos o una manipulación de datos. Un movimiento de datos mueve un solo grupo de datos. Existen 4 tipos de movimientos de datos. Una entrada. Mueve un grupo de datos hacia un proceso funcional desde un usuario funcional. Una salida. Mueve un grupo de datos fuera de un proceso funcional hacia un usuario funcional. Una escritura. Mueve un grupo de datos desde un proceso funcional hacia un almacén persistente. Y una lectura. Mueve un grupo de datos desde un almacén persistente hacia un proceso funcional.
Un grupo de datos consiste en un conjunto único de atributos de datos que describen un único objeto de interés. Cada proceso funcional es activado por un movimiento desencadenante de entrada de datos. El grupo de datos movidos por el evento desencadenante es generado por un solo usuario funcional en respuesta a un evento desencadenante. Un proceso funcional deberá incluir al menos un movimiento de entrada y también un movimiento de salida o escritura de datos. Es decir, que deberá incluir un mínimo de 2 movimientos de datos. No existe un límite superior para el número de movimientos de datos de un proceso funcional. Como una aproximación para fines de medición, los subprocesos de manipulación de datos no se miden por separado. La funcionalidad de cualquier manipulación de datos se supone que se toma en cuenta por el movimiento de datos con el que se asocia. El tipo de una cosa es una clase abstracta de todas las cosas que comparten alguna característica común. Algún sinónimo de tipo son categoría o clase. Una ocurrencia de una cosa es cuando la cosa aparece en la práctica, por ejemplo, en un contexto del mundo real, o cuando se produce un evento, o cuando un proceso se ejecuta por una persona o computadora. El número de ocurrencias de cualquier usuario funcional o de cualquier movimiento de datos cuando el software se ejecuta es totalmente irrelevante para la medición de un tamaño funcional cósmico. Con esto concluimos el quinto subtema de la introducción al curso.